Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Bienvenidos una vez más a La Desolada Carretera. En esta ocasión, en el viaje ya número 464 recorriendo este misterioso camino. Hoy, como siempre, tenemos impactantes narraciones paranormales. Y por cierto, al final de este recorrido, les estaré mostrando impactante evidencia paranormal real. Así que, asegúrense de no bajarse del autobús. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de La Desolada Carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Doña Cata. Es un placer saludarles en este misterioso camino. Mi nombre es Pepe y soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió aproximadamente en el año 2005, cuando tenía alrededor de 15 años de edad. Hasta ese momento, yo era una persona completamente escéptica. Crecí escuchando historias de fantasmas, apariciones y brujas, pero jamás creí que algo así pudiera ser real. Por cuestiones de trabajo, mis papás decidieron mudarse a una ranchería ubicada a las afueras de Delicias, Chihuahua, muy cerca de la presa Francisco y Madero. Ahí instalaron una pequeña tienda de abarrotes, con la intención de empezar una nueva vida. No pasó mucho tiempo para que comenzáramos a escuchar los rumores del lugar. Los vecinos hablaban de una mujer conocida como Doña Cata. Decían que era una bruja y que por las noches salía a hacer de las suyas. Incluso algunos decían que ya había perdido la vida, pero que esto no le impedía a su espíritu seguir merodeando los campos. Yo solamente me reía. Incluso recuerdo haberles dicho a mis amigos: ojalá algún día me toque ver a una bruja. Quiero comprobar si todo eso es verdad o si son simples cuentos de rancho. Nunca imaginé que el destino me tomaría la palabra. En esos días mi hermanito acababa de nacer. Era apenas un bebé de pocos días de vida. Una noche, mis papás tuvieron que salir a hacer unas diligencias y me dejaron encargado de la tienda. Todo transcurría con normalidad, hasta que uno de mis amigos que estaba afuera comenzó a gritar desesperado: «¡Pepe! ¡Una bruja! ¡Una bruja!». Yo salí corriendo, pero no por miedo, sino por emoción. Pensé que vería una enorme bola de fuego cruzando el cielo, como tantas veces lo había escuchado, como decían que se presentaban las brujas. Pero lo que apareció frente a mis ojos fue mucho peor. Sobre las oscuras aguas de la presa vi claramente a una mujer volando. No era una luz, no era un ave, era una mujer, sobrevolando en posición vertical. Vestía harapos viejos que el viento sacudía mientras avanzaba lentamente. Su cabello largo, sucio y completamente enmarañado, colgaba casi hasta tocar su cintura. Nunca olvidaré su rostro. Mientras sobrevolaba la presa, giró lentamente la cabeza hacia donde yo estaba. Estoy completamente seguro de que me miró directamente a los ojos. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Entonces sonrió. Con una voz grave, áspera y escalofriante, pronunció unas palabras que todavía hoy retumban en mi cabeza. «No te preocupes, no me voy a chupar a tu hermanito». Yo sentía que había algo más en esta frase, que no estaba completa, porque antes de terminarla, descendió detrás de una loma y desapareció por completo. Mi amigo y yo nos quedamos inmóviles. Cuando reaccioné, corrí dentro de la tienda para esperar a mis papás. En cuanto llegaron, les conté todo lo que había visto. Ellos únicamente se rieron y dijeron que seguramente había confundido alguna sombra o algún animal con una persona.
Yo sabía perfectamente lo que había visto. Esa noche me acosté, pero el sueño nunca llegó. No dejaba de pensar en aquella mujer. Ya era muy tarde, cuando entonces escuché pasos sobre el techo de la casa. Eran lentos, fuertes, como si alguien caminara descalzo de un extremo al otro. Pensé que quizás era un gato. Quise convencerme de eso. Mi cama estaba pegada a una ventana. Mientras permanecía inmóvil, observé algo que hizo que el corazón casi se me saliera del pecho. Un mechón de cabello comenzó a descender lentamente frente al vidrio. Al principio pensé que esto era una pesadilla, pero no. Yo estaba completamente despierto. Aquel cabello seguía bajando y bajando, como si la persona estuviera suspendida boca abajo. Poco a poco apareció una frente, después unos ojos, luego una nariz, y finalmente todo el rostro. No sé por qué, pero tuve la certeza absoluta de que aquella mujer, o aquella aparición que estaba boca abajo, era la que le decían Doña Cata, la que yo había visto sobrevolar la presa. Estaba flotando de cabeza, frente a mi ventana. Su cabello colgaba hacia el suelo, mientras su cuerpo permanecía suspendido en el aire, completamente inmóvil. Nunca voy a olvidar su mirada. Era una mirada fría, vacía, pero al mismo tiempo parecía disfrutar del miedo que me estaba provocando. Sonrió lentamente y terminó la frase que había dejado inconclusa sobre la presa. Ella dijo: a menos que lo bauticen. Entonces hilé la frase completa. No te preocupes, no me voy a chupar a tu hermanito, a menos que lo bauticen. Sentí que la sangre se me helaba. Solté un grito tan fuerte que desperté a mis papás. Ellos entraron corriendo a mi cuarto, pero para ese momento ya no había nadie en la ventana. Les conté exactamente lo que acababa de pasar. También les recordé las palabras de aquella mujer. Mi hermanito todavía no estaba bautizado. Mis padres no dijeron mucho. Nunca aceptaron que me creían, pero tampoco volvieron a burlarse de mí. Lo único que puedo decirles es que, apenas unos días después, organizaron el bautizo de mi hermano. Desde ese momento jamás volví a ver a Doña Cata. Nunca volvió a aparecer cerca de la casa. Nunca volvió a sobrevolar la presa frente a mí. Han pasado casi 20 años desde aquella noche. He tratado muchas veces de encontrar una explicación lógica a lo que vi. No lo he logrado. Hasta el día de hoy, sigo recordando perfectamente aquella figura flotando sobre el agua y aquel rostro colgado de cabeza frente a mi ventana. Cada vez que alguien me pregunta si creo en las brujas, ya no me río, porque yo tuve la desgracia de mirar a una directamente a los ojos. El hombre que nos observaba, al otro lado del río. Hola, muy buenas noches, conductor. Y muy buenas noches, pasajeros. Esta noche se atrevieron a abordar el camión que nos llevará por la desolada carretera. Mi nombre es Norma y les escribo desde Jesús María, Aguascalientes. La historia que voy a compartirles no la viví yo, sino mi abuelo. Él la contó durante toda su vida, y siempre lo hacía con una seriedad que imponía respeto. Nunca sonreía mientras la relataba. Jamás le agregó detalles para hacerla más impresionante. Y hasta el día en que falleció, sostuvo que todo ocurrió exactamente como lo voy a contar.
A partir de aquí, les comparto la historia, tal como él nos la narraba. Yo formé parte del ejército mexicano durante la Guerra Cristera. En aquellos años recibíamos órdenes que no se discutían. Había que obedecerlas, aunque muchas pasaran sobre la conciencia. Una tarde, nos encomendaron marchar desde la ciudad de Aguascalientes hasta el entonces pequeño pueblo de Jesús María. Nuestra misión era ingresar al templo y despojarlo de todo aquello que tuviera valor. Nadie cuestionó la orden. Simplemente nos alistamos y emprendimos el camino. El trayecto nos tomaría aproximadamente 1 hora a pie. Mientras avanzábamos comenzó una tormenta. No era una lluvia cualquiera. Era de esas tormentas que oscurecen el cielo antes de tiempo y convierten los caminos de tierra en un lodazal. Fuimos avanzando por lo que hoy sería la zona norte de la ciudad, pasando por lugares donde actualmente se encuentra la Avenida Universidad y el fraccionamiento campestre. En aquel entonces no había nada de eso, solo campo, árboles y un río que, debido a la lluvia, había crecido y llevaba una fuerza bastante impresionante. El agua golpeaba con tal intensidad que apenas podíamos escucharnos entre nosotros. Fue entonces cuando uno de mis compañeros señaló hacia la otra orilla. Allí caminaba una persona. No corría ni tampoco nos hablaba. Simplemente avanzaba, exactamente a nuestro mismo ritmo. Cada vez que nosotros nos deteníamos, aquella figura también parecía hacerlo. La distancia y la lluvia no nos permitían distinguir su rostro. Lo único que alcanzábamos a ver era que llevaba una especie de túnica antigua, ropa que no pertenecía a esta época. Recuerdo muy bien los colores, blanco y morado, que más o menos alcanzamos a distinguir, a pesar de la oscuridad. Nadie dijo nada. Pensamos que quizá era algún habitante de la región que buscaba refugio de la tormenta. Seguimos caminando. Sin embargo, conforme avanzábamos, aquella figura continuaba apareciendo entre la lluvia, siempre del otro lado del río. Nunca se acercó. Nunca intentó cruzar. Solamente nos observaba. En varias ocasiones intentamos verla mejor, pero la tormenta siempre terminaba ocultándola. Después de un largo recorrido, llegamos finalmente a Jesús María. Algo llamó nuestra atención desde el primer momento. Las calles estaban prácticamente vacías. No se escuchaban voces. No había niños jugando. Ni siquiera se veía gente asomada por las ventanas. Y eso, que ya la tormenta había dado tregua. Era como si todo el pueblo supiera que íbamos a llegar. Nos dirigimos directamente hacia el templo. La puerta principal estaba cerrada. Nuestro comandante ordenó abrirla por la fuerza. Entre varios soldados, empujamos hasta que finalmente la madera cedió. Lo que encontramos al otro lado nos dejó completamente inmóviles. El templo estaba lleno de habitantes del pueblo. Hombres, mujeres, ancianos y niños permanecían de rodillas, rezando en absoluto silencio. Nadie gritó ni corrió con nuestra presencia. Tampoco intentaron enfrentarnos. Pero no fue eso lo que nos hizo detenernos. Justo en la entrada, frente a nosotros se encontraba la imagen de Jesús Nazareno. Era la misma imagen que pertenecía dentro del templo a quien estaba dedicada esta iglesia. Solo que ahora estaba colocada frente a la puerta, como si nos impidiera el paso. Entonces sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La imagen estaba completamente empapada, como si hubiera permanecido largo tiempo bajo la lluvia. Volteé a ver los pies de la figura, casi por inercia.
Fue como si otro balde de agua fría hubiese sido derramado sobre mí. Agua más helada que la de la lluvia. Estaban cubiertos de lodo, como si hubiese estado caminando por un sendero encharcado. Pero eso no era lo más impresionante. Lo verdaderamente imposible era la ropa que llevaba puesta. Era exactamente la misma túnica que habíamos visto durante todo el camino. Los mismos colores, blanco y morado. Todos los soldados nos miramos sin atrevernos a decir una sola palabra. En ese instante, comprendimos algo que ninguno de nosotros pudo explicar jamás. Aquella figura que nos había acompañado durante todo el trayecto, que nos había estado vigilando, no era un hombre, era él. Nadie dio la orden de continuar. Nadie volvió a tocar aquella imagen. Simplemente bajamos las armas. Nuestro comandante permaneció unos segundos observando al nazareno. Aquella figura que estaba frente a nosotros, que tenía los brazos extendidos hacia los lados, como si quisiera impedirnos el paso. Finalmente, ordenó retirarnos. Abandonamos el templo en completo silencio, y jamás cumplimos esa encomienda. Pasó el tiempo desde entonces. Viví la guerra. Vi morir a muchos hombres. Presencié cosas que aún me cuesta recordar. Pero nunca olvidé aquella caminata bajo la lluvia, ni aquella figura que nos observó desde la otra orilla del río, como si hubiera estado cuidando a su pueblo todo el tiempo. Fue entonces cuando entendí que existen batallas que ningún ejército puede ganar, porque hay lugares cuya única defensa es la fe. Conductor y pasajeros, esa fue la historia que mi abuelo nos contó hasta el último día de su vida. Siempre fue la misma, y siempre aseguraba que había sucedido exactamente así. Yo solo quise compartirla con el conductor y con todos los pasajeros de la desolada carretera, porque creo que hay historias que no deben perderse con el paso del tiempo. Muchas gracias por escucharme. Ese no era mi primo. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Quique y les escribo desde la Ciudad de México. Lo que voy a contarles sucedió cuando yo era apenas un niño, a principios de los años 2000. Durante mucho tiempo, pensé que aquella noche sí habíamos logrado hablar con un familiar que acababa de fallecer. Sin embargo, con los años alguien me hizo ver que posiblemente nunca estuvimos hablando con él, sino con algo completamente distinto. Todo comenzó cuando murió uno de mis primos. Él y yo crecimos prácticamente juntos. Era varios años mayor que yo, pero siempre me trató como a un hermano menor. Cuando falleció, fue un golpe muy duro para toda la familia. A todos nos dolió, pero quien quedó completamente destrozada fue su hermana, mi prima. Ella no podía aceptar que ya no estuviera. Lloraba todos los días y decía que daría cualquier cosa por volver a escuchar su voz, por volver a platicar con él, aunque fuera solo una vez. Fue entonces cuando alguien le habló de la Ouija. No recuerdo quién fue, la verdad. Tal vez un compañero de la escuela o algún conocido del barrio. El caso es que sembraron en nosotros la idea de que existía una forma de comunicarse con los muertos. Y nosotros, siendo unos muchachos, lo creímos. Conseguimos una tabla como pudimos. Ni siquiera era nueva, ni bonita. Era una de esas sencillas que vendían en algunos mercados, pero era de segunda mano. Esperamos una noche en que mis papás salieran de la casa y decidimos intentarlo. Nos encerramos en la sala. Apagamos casi todas las luces. Colocamos la tabla sobre la mesa de centro
y apoyamos los dedos sobre el indicador. Al principio no ocurrió absolutamente nada. ¿Hay alguien ahí? Silencio. ¿Puedes escucharnos? Nada. Después de varios minutos ya hasta nos estaba dando risa. Pensamos que todo era un engaño. Pero de repente, el indicador comenzó a deslizarse lentamente. Los dos levantamos la vista al mismo tiempo. Yo pensé que mi prima lo estaba moviendo. Ella juraba que no. Volví a mirar mis propios dedos. Apenas estaban apoyados sobre la pieza de madera. Sin embargo, aquello seguía desplazándose solo. Entonces hicimos la pregunta que realmente queríamos hacer. ¿Eres tú, Jorge? ¿Eres realmente tú? El indicador comenzó a recorrer las letras, hasta posicionarse sobre la palabra sí. Mi prima rompió en llanto. Yo sentí un escalofrío enorme, pero al mismo tiempo una emoción muy difícil de explicar. De verdad creíamos que estábamos hablando con él. Comenzamos a hacerle preguntas que solamente nuestro primo podía responder. Le preguntamos por apodos familiares, por recuerdos de cuando éramos niños y por detalles que aparentemente contestaba correctamente. Eso terminó de convencernos. Pensamos que realmente era él. Entonces mi prima dijo algo que cambió todo. A ver, hermano, si de verdad estás aquí, danos una señal. No pasó nada. Volví a insistir. En ese mismo instante, escuchamos el clásico sonido del televisor encendiéndose. Los dos dimos un salto del susto. Nos acercamos y allí estaba, la pantalla iluminando toda la sala. Nos volteamos a ver con una mezcla de miedo y emoción. En lugar de detenernos, nos emocionamos. Seguimos. A ver, ahora apaga el DVD. Apenas terminamos la frase, el aparato hizo el ruido característico de apagarse. El pequeño foco rojo quedó encendido. Yo ya sentía un nudo en el estómago, pero la curiosidad pudo más. A ver, prende el estéreo. Un segundo después, se escuchó el clic del interruptor y el equipo encendió completamente solo. Ya no había manera de convencernos de que aquello era una simple casualidad. Cada vez que pedíamos una señal, algo sucedía. La televisión, el DVD, el estéreo, todo respondía. Lo peor fue que empezamos a confiarnos. Ya no teníamos miedo. Sentíamos que estábamos conviviendo nuevamente con mi primo. Entonces mi prima sonrió y dijo: A ver, hermano, danos la señal, más fuerte que puedas. En cuanto terminó de decir esas palabras, toda la casa quedó completamente a oscuras. No solamente se apagaron los aparatos, se fue la electricidad. Fue tan repentino que nos quedamos inmóviles. La única luz que entraba provenía de la luna y del alumbrado público filtrándose por una de las ventanas. Y fue entonces cuando lo vi. Hasta el día de hoy, no sé cómo explicarlo. No era una persona, no era una sombra proyectada. Era como el contorno de un hombre completamente negro. No distinguía ojos, no distinguía ropa, no distinguía rostro. Era simplemente una silueta, vacía, inmóvil, muchísimo más alta que nosotros. Y lo primero que pensé fue: ese no es mi primo. Nada correspondía con él, ni su complexión, ni su estatura. No sé cómo describir esa certeza, simplemente lo supe. Había algo en esa figura que transmitía una maldad imposible de explicar. Mi prima también comenzó a gritar.
Ni siquiera intentamos averiguar qué estaba pasando. Salimos corriendo de la sala. Abrimos la puerta y nos quedamos esperando afuera, hasta que llegaron mis papás. Cuando entraron, la luz ya había regresado. Todo parecía completamente normal. Nos preguntaron por qué estábamos tan alterados. Al principio intentamos inventar cualquier cosa, pero terminamos confesando toda la verdad. Les enseñamos la ouija. Les contamos lo que había pasado. Obviamente nos regañaron muchísimo. Mi papá tomó la tabla y nunca volvimos a verla. Durante años pensé que a lo mejor sí habíamos logrado contactar a mi primo. Incluso esta historia se convirtió en una anécdota familiar que contábamos de vez en cuando. Hasta que, siendo ya adulto, la platiqué frente a una persona que llevaba muchos años estudiando temas paranormales. Escuchó todo sin interrumpirme, y cuando terminé, me hizo una sola pregunta. ¿De verdad crees que el alma de tu primo podría encender y apagar aparatos eléctricos a voluntad? Y sobre todo, absorber la luz de esa manera. Le respondí que nunca lo había pensado. Entonces me explicó algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Me dijo que, según muchas investigaciones sobre estos fenómenos, las personas fallecidas difícilmente tienen la capacidad de producir manifestaciones físicas tan fuertes de manera inmediata, que quienes suelen demostrar ese tipo de poder, moviendo objetos, sobre todo manipulando los aparatos eléctricos, o engañando a las personas haciéndose pasar por familiares, son entidades completamente diferentes. Entidades que buscan ganarse la confianza de quienes las invocan. Después me dijo algo que jamás he olvidado. Tuvieron muchísima suerte. Le pregunté por qué. Su respuesta fue: porque si realmente era lo que creo que era, lo único que hizo fue consumir la luz. Se salvaron de algo muchísimo más grave. Desde entonces jamás he vuelto a tocar una ouija. Y cada vez que alguien me dice que quiere usar una para hablar con un ser querido, siempre le respondo exactamente lo mismo. No puedes estar completamente seguro de quién es el que realmente está respondiendo del otro lado. Era una monja. Conductor, pasajeros, reciban un fuerte abrazo hasta donde quiera que esta noche los encuentre la desolada carretera. Mi nombre es Julio y les escribo desde Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Aunque cuando ocurrió esta historia, en los años 90, todavía el pueblo llevaba su antiguo nombre, San Pedro Piedra Gorda. Lo que voy a contarles me sucedió cuando era joven. Han pasado bastantes años desde entonces, y todavía puedo recordar aquella imagen con una claridad que me pone la piel de gallina. Esa noche había ido a una fiesta. Había habido una celebración en el pueblo, y yo me quedé conviviendo hasta tarde con unos amigos. Como vivía relativamente cerca, decidí regresar caminando a mi casa. En aquellos años las cosas eran distintas. Uno podía recorrer las calles del municipio sin demasiada preocupación. Poco a poco, fui dejando atrás la música y el ruido. Las calles comenzaron a quedarse completamente vacías. El único sonido que me acompañaba era el de mis propios pasos sobre el empedrado. Para llegar a mi casa, tenía que pasar frente a la catedral del pueblo. Recuerdo muy bien que levanté la vista y vi una figura de pie frente a la enorme puerta principal. Pensé que era una monja. Llevaba un hábito muy oscuro y sobre la cabeza tenía algo que parecía uno de esos antiguos tocados que usaban algunas religiosas. Desde donde yo estaba, parecía una especie de gorro rígido que sobresalía hacia los lados. No le di demasiada importancia.
Supuse que pertenecía a alguna congregación y que simplemente había llegado tarde, pero hubo algo que llamó mi atención. No estaba esperando tranquilamente. Estaba golpeando la puerta. No con los nudillos. La estaba arañando. Movía los brazos de una forma desesperada, recorriendo la madera de arriba abajo, como si intentara aferrarse a ella. Recuerdo haber pensado, qué raro, ¿por qué nadie le abre? Seguí caminando. Esperaba que en cualquier momento alguien desde adentro abriera la puerta. Pero entonces ocurrió algo que, hasta la fecha, no logro borrar de mi memoria. Aquella figura dejó de golpear. Se quedó completamente inmóvil durante unos segundos. Y después, sin tomar impulso, comenzó a elevarse. Dio un salto. No trepó como lo haría una persona. Simplemente empezó a subir por la enorme puerta de madera pegada a ella, escalándola, como si la gravedad no le afectara. Era más bien como si sus manos y pies parecieran adherirse a la superficie, igual que un insecto. Subía con movimientos rápidos, anormales para cualquier persona. Yo me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando aquella figura ya iba a varios metros del suelo, giró lentamente la cabeza en mi dirección. No pude distinguir su rostro. Solamente sentí que me había visto, y eso fue suficiente. Eché a correr con todas mis fuerzas. No miré hacia atrás. No me detuve hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Durante varios días intenté convencerme de que había confundido lo que vi. Pensé que tal vez el alcohol de la fiesta me había jugado una mala pasada. Aunque sinceramente, no había tomado tanto. Quise creer que todo había sido una ilusión. Sin embargo, semanas después tuve oportunidad de platicar con el sacerdote de la parroquia. No recuerdo cómo salió el tema, pero terminé reuniendo el valor para contarle lo que había visto aquella madrugada. Mientras hablaba, él no me interrumpió ni una sola vez. Simplemente me escuchó con mucha atención. Cuando terminé, guardó silencio durante unos segundos. Después me preguntó exactamente dónde había visto aquella figura. Le señalé. Entonces bajó la mirada y me dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Hace unos días, aquí mismo se realizó un exorcismo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El sacerdote continuó. Me explicó que una mujer había llegado con un problema muy serio y que tras un largo proceso fue necesario practicarle un exorcismo dentro de esa iglesia. Yo permanecí en silencio. No sabía qué decir. Y entonces agregó: hay quienes creen que, cuando una entidad de esa naturaleza es expulsada, intenta regresar al lugar donde perdió la batalla, pero ya no puede entrar. Luego también me dijo que aquella mujer a la que se le había practicado el exorcismo había quedado resguardada unos días dentro del recinto religioso. En ese momento, recordé la desesperación con la que aquella supuesta monja arañaba la puerta, como si quisiera entrar y no pudiera. Entonces le hice una última pregunta. Le dije que estaba seguro de haber visto a una monja. Después de todo, llevaba algo muy extraño sobre la cabeza. Entonces el sacerdote negó lentamente. Las religiosas que estuvieron aquí hace muchos años sí utilizaban ciertos tocados. Cornetes se le llamaba. Son parecidos a lo que tú describes. Pero después me confesó que para la década de los 90 ya nadie vestía así. Lo miré confundido y fue entonces cuando pronunció las palabras que jamás he podido olvidar.
Ay, hijo, tal vez lo que viste fue un hábito. Tal vez lo que creíste que era un tocado o un cornete. En realidad, eran cuernos. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. De pronto comprendí que nunca había visto el rostro de aquella figura. Había querido convencerme de que era una monja, porque esa explicación era mucho menos aterradora. Pero si el sacerdote tenía razón, entonces aquella noche no vi a una religiosa intentando entrar a la iglesia. Vi algo que había sido expulsado de ella. Desde entonces, conductor y pasajeros, cada vez que paso frente a la catedral de Ciudad Cuauhtémoc, cuando cae la noche, no puedo evitar mirar por unos segundos la enorme puerta de madera, porque hay una parte de mí que todavía teme encontrar una vez más aquella figura, arañando desesperadamente la entrada, buscando la forma de regresar al lugar del que la expulsaron. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Gracias por llegar conmigo hasta este trayecto del viaje. Antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, podrás decir hashtag Yo Soy Pasajero y no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Comparte tu relato. Ese es el combustible que nos permite seguir viajando a través de la desolada carretera. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Quisiera invitarte también a que apoyes este contenido si es de tu agrado. Dale me gusta al video, salúdame en la caja de comentarios, hypéalo y compártelo con alguien que sea fan del tema paranormal, para que se una a esta gran familia de pasajeros. Por todo lo anterior y por todo tu apoyo, muchísimas gracias. Estimados pasajeros, hemos llegado a la última escala de esta noche. ¿Me acompañan a escucharla? El niño de la bicicleta. Hola, muy buenos días, tardes o noches según la hora en la que aborden el aterrador camino que nos llevará por esta desolada carretera. Mi nombre es Betty Ramos y hoy les contaré un suceso que me ha estado ocurriendo hasta el día de hoy. Como muchos de los pasajeros saben, radico en Monclova, Coahuila. El pasado 25 de mayo del presente año, sucedió una tragedia en una transitada avenida de mi ciudad. La verdad, no cuento con la autorización de la familia para contar esta historia, por lo que cambiaría el nombre de las personas involucradas para proteger su privacidad. Resulta que un pequeño inocente fue atropellado accidentalmente por el conductor de una camioneta. Al parecer, el niño se atravesó de manera inesperada y el chofer no logró esquivarlo, terminando lamentablemente con la vida de ese pequeño angelito. Este hecho conmovió profundamente a toda Monclova. Según se decía, era un niño que no recibía el cuidado de sus padres y que solía andar solo por las calles. En las noticias y en redes sociales comenzaron a circular muchas versiones: que no estaba registrado, que no asistía a la escuela, que vivía en condiciones muy difíciles, entre muchas otras cosas. Ese es el contexto de mi historia. Cuando me enteré de la noticia por Facebook, sentí una enorme indignación. Me preguntaba, ¿cómo era posible que un niño anduviera en bicicleta a esas horas de la noche? Conforme seguía leyendo publicaciones, descubrí que el pequeño ni siquiera contaba con un acta de nacimiento. En casa lloraba de tristeza. Nunca conocí a ese niño, pero su historia llegó muy profundo a mi corazón. Cada publicación que aparecía sobre él, la leía y dejaba mi opinión, siempre tratando de defenderlo. Incluso compartieron el momento en que lo estaban velando y explicaban que no podían darle cristiana sepultura.
Eso me llenó todavía más de coraje. Al día siguiente, 26 de mayo, ocurrió otra tragedia en mi ciudad. Un niño de apenas 6 años perdió la vida en un kinder debido a un descuido relacionado con el mantenimiento de los columpios. Fue una noticia muy triste para todos, pero aún así, yo seguía pensando por alguna razón constantemente en el pequeño que había sido atropellado. Pasaron algunos días y empecé a tener un sueño que se repetía una y otra vez. Soñaba que caminaba por la misma avenida donde ocurrió el accidente. A un lado de mí iba un niño en bicicleta. Llevaba una bolsa de plástico y una charola de unicel con comida. Yo caminaba mientras él avanzaba lentamente a mi lado. Me sonreía y me saludaba. Así fueron varias noches, hasta que en uno de esos sueños le dije: «Oye, ¿qué haces solito por aquí? Vamos a mi casa, te invito a cenar». El niño solamente movió la cabeza diciendo que sí, y desde ese día dejé de soñarlo. Sin embargo, comenzaron a pasar otros fenómenos. Un día mi hijo me dijo: «Mami, mi amigo Juanito, quiero decirles que no es el nombre verdadero, y lo cambié, no me quiere prestar su bicicleta». Yo le respondí: «¿Cuál Juanito?». Entré a revisar toda la casa, y todo estaba en orden. Lo único extraño era que la bicicleta estaba sola, en medio del patio bajo el sol. Una bicicleta que no nos pertenecía a nosotros, y yo nunca había visto. 2 días después mi niño me dijo: «Mami, Juanito y yo queremos sucaritas con leche». Le respondí: «Sí, amor, ahorita te sirvo». Le preparé un plato únicamente para él. Después de unos minutos observé que estaba pasando parte del cereal a otro plato. Le dije: «No, amor, no hagas eso. ¿Para qué quieres otro plato? Cómete el que te serví». Y él, muy tranquilo, respondió: «Es para Juanito». Cada vez que mencionaba ese nombre, se me erizaba la piel, aunque no le di demasiada importancia, porque en otras historias ya les había contado que en mi casa solía aparecer un niño al que llamábamos Paquito. Sus manifestaciones ya no eran tan constantes, pero de vez en cuando seguía sintiendo su presencia. Una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, me levanté para ir al baño y vi cómo un pequeño salía del baño y caminaba hacia la cocina. En ese momento encendí la luz, pero ya no había nadie. Revisé la cocina y tampoco encontré nada. Me dije a mí misma: «Es mi imaginación. Todavía estás dormida, modorra». La semana pasada, mi esposo llegó a casa para disfrutar de sus días de descanso, ya que trabaja fuera de la ciudad. Aprovechamos para viajar a Ciudad Acuña, Coahuila, a visitar a mis cuñados y celebrar el cumpleaños de mi sobrino. Cada vez que vamos, mi suegro nos presta su recámara para dormir. Es una habitación muy amplia. El primer día, vi a un niño jugando en el porche de la casa. Pensé que era uno de mis sobrinos. Más tarde le pregunté a mi suegro: «¿Ya llegaron los niños?». Él me respondió: «No, todavía no». Preferí guardar silencio y no comentar lo que había visto. Esa misma noche, desperté para ir al baño y vi salir a un niño de la recámara. Creí que era uno de mis sobrinos, porque mi hijo seguía profundamente dormido a mi lado. Al día siguiente, estaba platicando con mi suegro en el porche, cuando escuché claramente que mi hijo me llamaba. Corrí hacia la habitación. Al entrar, mi niño seguía profundamente dormido. No pudo haber sido él. La siguiente noche, sentí que unas pequeñas manos me sujetaban los pies. Reaccioné de inmediato pateando, pensando que alguno de mis sobrinos me estaba jugando una broma. Pero ya era muy tarde y todos estaban dormidos.
La última noche que permanecimos en casa de mi suegro, sentí que alguien se sentó a mi lado en la cama y enseguida, una pequeña mano tocó mis tobillos. Moví los pies con fuerza, me cubrí con la cobija y me di la vuelta. Solo alcancé a distinguir una sombra. No pude saber si era un niño o un adulto. En ese momento comenzó a llover muy fuerte. No había aire, porque yo misma había apagado el abanico debido al frío. Entonces dije en voz baja: «Déjame dormir. Si quieres jugar, ahí hay unos globos». Para mi sorpresa, únicamente uno de los globos comenzó a moverse. Los demás permanecían completamente inmóviles. Me levanté para revisar si entraba aire por alguna ventana, pero no era así. Solamente se escuchaba la lluvia, y la ventana tenía mosquitero, por lo que el viento casi no entraba. Fue entonces cuando decidí grabar un video. No dije una sola palabra. Únicamente se escucha el sonido de la lluvia de fondo. Regresamos a Monclova y desde entonces han seguido ocurriendo fenómenos extraños. De repente las pelotas de mi hijo comenzaron a moverse solas. Cuando quise grabarlas, mi celular estaba completamente descargado, aunque yo sabía perfectamente que tenía batería, porque durante todo el viaje casi no lo utilicé para conservar carga y avisarles a mis papás cuando llegáramos. Todo esto comenzó a sucederme a partir del 1 de junio y continúa hasta el día de hoy. Estoy esperando que llegue el 25 de julio para encenderle una veladora, colocarle un vaso de agua y mandar celebrar una misa por el descanso eterno de este pequeño. Siento que era un niño inocente, que no tuvo la culpa de lo que pasó y no quisiera que su alma siguiera vagando. Muchas personas me han dicho que quizá, como me afectó tanto su historia y sentí una enorme impotencia por no poder hacer nada por él, de alguna manera conecté con su tristeza. Saber que era un niño abandonado, que nunca fue registrado, que caminaba solo buscando comida, que nunca conoció lo que era asistir a la escuela y que dependía de la bondad de quienes le ofrecían un plato de comida o un vaso de agua, me rompió el corazón. Dios bendiga a todas esas personas que, aunque fuera con un pequeño gesto, le brindaron un poco de amor. Estoy segura de que, desde el cielo, Él se los agradecerá eternamente. Yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero deseo de todo corazón que hoy se encuentre en el paraíso de los niños junto a Dios. Por favor, denme un consejo. ¿Qué puedo hacer para que este pequeño angelito pueda descansar y deje de vagar por mi casa? ¿Y saben por qué creo que se trata de él? Porque un día mi hijo me dijo: «Mami, tengo un nuevo amiguito». Le pregunté cómo se llamaba y me respondió: «Se llama y ese era exactamente el nombre del niño que perdió la vida». Conductor y pasajeros, les dejo el video de los globos que logré captar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.